La historia que estás a punto de escuchar no es solo la vida de un hombre, sino un misterio que ha desafiado al FBI, a la mafia y a generaciones de investigadores. Un líder sindical con poder casi ilimitado, conexiones con el crimen organizado y un final tan enigmático que hasta el día de hoy nadie sabe con certeza qué pasó. Esta es la historia de Jimmy Hoffa. Capítulo 1. El ascenso. James Riddle Hoffa nació el 14 de febrero de 1913 en la pequeña localidad de Brazil, Indiana. Su padre, John Hoffa, trabajaba arduamente como minero de carbón, mientras que su madre, Viola Riddle, se encargaba del hogar y cuidaba de sus hijos. La vida en Brasil no era fácil. Las familias obreras enfrentaban largas jornadas laborales y condiciones peligrosas en las minas. En 1920, cuando Jimmy tenía solo 7 años, la tragedia golpeó a la familia Hoffa. John falleció debido a una enfermedad pulmonar, probablemente causada por la inhalación constante de polvo de carbón en las minas. Este evento dejó una marca indeleble en el joven Jimmy y reforzó en él la determinación de luchar por mejores condiciones para los trabajadores. Buscando nuevas oportunidades, en 1924, Viola decidió trasladar a su familia a Detroit, Michigan. La ciudad, conocida como el corazón industrial de Estados Unidos, ofrecía promesas de empleo en la floreciente industria automotriz. Sin embargo, la realidad para los Hoffa seguía siendo desafiante. Jimmy, con apenas 14 años, abandonó la escuela para trabajar y ayudar económicamente a su familia. Uno de sus primeros empleos fue en una cadena de supermercados local. Las condiciones laborales eran duras, largas horas, salarios bajos y una total falta de seguridad en el empleo. Pero fue en este entorno donde Jimmy descubrió su pasión y talento para el sindicalismo. Junto a sus compañeros, comenzó a organizarse para exigir mejores condiciones laborales. En 1932, a la edad de 19 años, Hoffa lideró una huelga exitosa contra la cadena de supermercados. Su valentía y habilidades de negociación no pasaron desapercibidas. Poco después, fue invitado a unirse a la Hermandad Internacional de Camioneros, IBT, por sus siglas en inglés, también conocidos como los Teamsters. Detroit, con su bulliciosa actividad industrial, era un terreno fértil para la organización sindical. Los Teamsters buscaban consolidar a los conductores de camiones y a los trabajadores de almacenes en una fuerza unificada. Hoffa, con su carisma innato y determinación, rápidamente ascendió en las filas del sindicato. Para mediados de la década de 1930, se había convertido en una figura clave en la organización, conocido por su enfoque pragmático y a veces implacable para lograr sus objetivos. Su enfoque estratégico permitió a los Teamsters crecer exponencialmente. De tener 75.000 miembros en 1933, el sindicato alcanzó los 170.000 en 1936 y, sorprendentemente, 420.000 en 1939. Este crecimiento no solo se debió a las tácticas de organización de Hoffa, sino también a su capacidad para negociar acuerdos beneficiosos y su disposición a enfrentarse a quien fuera necesario para proteger los intereses de sus miembros. Sin embargo, el camino hacia el poder no estaba exento de sombras. En una época donde el crimen organizado tenía una presencia significativa en diversas industrias, Hoffa entendió que, para fortalecer y expandir el sindicato, era necesario establecer alianzas con figuras influyentes, incluso si eso significaba adentrarse en terrenos peligrosos. Para 1952, gracias a su incansable trabajo y a su habilidad para navegar en el complejo mundo laboral y político, Jimmy Hoffa fue nombrado vicepresidente nacional de los Teamsters. Este logro marcó el inicio de una nueva era para el sindicato y consolidó a Hoffa como uno de los líderes laborales más prominentes de Estados Unidos. Capítulo 2. El reinado. En los años 50, Jimmy Hoffa se convirtió en una figura central del movimiento sindical estadounidense. Había ascendido rápidamente en las filas del sindicato de camioneros, los Teamsters, y para 1952 ya era el presidente nacional del sindicato. Bajo su liderazgo, los Teamsters no solo crecieron en número, sino que se convirtieron en el sindicato más poderoso de Estados Unidos, con más de 2 millones de miembros. Hoffa entendió que la verdadera fuerza de un sindicato no solo residía en los números, sino también en los recursos. Durante años, logró que los trabajadores del sector del transporte recibieran mejores condiciones laborales, salarios más altos y beneficios adicionales. Pero su visión no se detenía allí.
Los Teamsters no solo eran un ejército de trabajadores, también eran una fuente de dinero, y con ese dinero Hoffa pudo jugar en las grandes ligas. Fue entonces cuando entró en contacto con la mafia, que operaba en las sombras del crimen organizado. Para un hombre como Hoffa, la política sindical y la mafia tenían intereses en común: el poder, el control y el dinero. Los sindicatos en aquellos años no solo luchaban por mejores condiciones laborales, sino que también eran una fuente de ingresos para quienes los dirigían. Hoffa, al igual que muchos antes que él, entendió que el poder no solo se construye con apoyo popular, sino también con los recursos que la mafia podía proporcionar. Los mafiosos, por su parte, veían en Hoffa una oportunidad para asegurar sus propios intereses. Los Teamsters no solo eran una fuerza laboral, también eran un vehículo para el lavado de dinero. A través de sus conexiones con figuras del crimen organizado como Tony Provenzano, miembro de la familia genovese, Hoffa ayudó a financiar empresas de fachada para los mafiosos, facilitando sus actividades ilegales. A cambio, los mafiosos brindaron apoyo inquebrantable a Hoffa, asegurándose de que su control sobre el sindicato se mantuviera sólido. Además de los beneficios financieros, Hoffa también contaba con la protección y la influencia que la mafia le proporcionaba. Las mismas personas que controlaban el crimen en las calles eran las que mantenían la seguridad de Hoffa, a veces mediante tácticas violentas. Sin el respaldo de la mafia, Hoffa habría tenido dificultades para mantenerse en el poder, ya que el mundo sindical estaba lleno de rivalidades y la mafia sabía cómo manejar esas situaciones. Los mafiosos, al igual que Hoffa, sabían que los dos se necesitaban mutuamente. Para 1957, Hoffa ya no solo controlaba los Teamsters, sino que también había extendido su influencia al mundo de la política. Podía mover a millones de trabajadores y, a su vez, manejar enormes sumas de dinero. A través de sus conexiones con la mafia, también llegó a influir en grandes empresarios, políticos e incluso en la Casa Blanca. Las historias de llamadas telefónicas entre Hoffa y figuras políticas como el presidente John F. Kennedy o su hermano Robert Kennedy están rodeadas de misterio. En ese momento, Hoffa era un hombre con un poder tan grande que podía hacer temblar tanto a la política como a los negocios. Capítulo 3. La caída. Jimmy Hoffa había alcanzado la cima del poder sindical, pero con la influencia vino la vigilancia. Su creciente control sobre los Teamsters, su relación con la mafia y el uso cuestionable del fondo de pensiones no pasaron desapercibidos para el gobierno de los Estados Unidos. Y en 1961, cuando John F. Kennedy asumió la presidencia, se convirtió en el objetivo principal de una nueva cruzada contra la corrupción sindical. El hombre elegido para liderar esa cruzada fue Robert F. Kennedy, el hermano del presidente, quien asumió el cargo de fiscal general. Robert Kennedy tenía un enemigo claro: Jimmy Hoffa. No era un secreto que los dos se despreciaban mutuamente. Desde el Senado, Robert Kennedy había iniciado investigaciones en la década de 1950 contra la corrupción sindical, y Hoffa había sido su objetivo principal. En una de las audiencias más famosas, Kennedy lo interrogó con agresividad, pero Hoffa no era alguien que se intimidara fácilmente. Pero Kennedy no se detuvo. En su papel como fiscal general, creó un grupo especial llamado Get Hoffa Squad, Escuadrón Atrapen a Hoffa, compuesto por los mejores investigadores del Departamento de Justicia. La misión era clara: llevar a Hoffa a prisión a cualquier costo. Los federales investigaron todos los aspectos de la vida de Hoffa, escucharon sus llamadas, vigilaron sus movimientos y rastrearon sus finanzas. Descubrieron que Hoffa utilizaba el fondo de pensiones de los Teamsters para hacer préstamos a empresarios y mafiosos, lo que constituía un claro caso de fraude financiero. En 1967, después de años de persecución legal, Hoffa finalmente fue condenado por fraude y manipulación del fondo de pensiones del sindicato. Lo sentenciaron a 13 años de prisión. La caída del hombre más poderoso del sindicalismo había llegado, pero incluso desde la cárcel, Hoffa no perdió su influencia. Hoffa fue encarcelado en la penitenciaría de Lewisburg, Pensilvania, pero su control sobre los Teamsters no desapareció. A través de intermediarios, siguió manejando asuntos sindicales, negociando contratos y manteniendo contacto con sus aliados. Sin embargo, en el exterior, la mafia y sus antiguos aliados comenzaban a acostumbrarse a un mundo sin él. Durante su ausencia, Frank Fitzsimmons, su vicepresidente, asumió el liderazgo de los Teamsters y se mostró mucho más dócil ante el gobierno y el crimen organizado. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. En 1971, tras cumplir solo 4 años de su condena,
Hoffa fue liberado anticipadamente por orden del presidente Richard Nixon. Oficialmente fue un indulto condicionado, pero se rumoreaba que la mafia había jugado un papel clave en su liberación. A cambio de su libertad, Hoffa tenía una condición. Debía mantenerse alejado del sindicato de los Teamsters hasta 1980. Pero Hoffa nunca fue un hombre que aceptara órdenes. Apenas salió de prisión, anunció públicamente que retomaría el control de los Teamsters. Para él, Fitzsimmons no era más que un títere de la mafia y del gobierno, y estaba decidido a recuperar lo que consideraba suyo. El problema era que durante su tiempo en prisión, la dinámica de poder había cambiado. La mafia ya no lo necesitaba, y de hecho, lo veía como un obstáculo. Los préstamos del fondo de pensiones de los Teamsters seguían fluyendo, los negocios clandestinos prosperaban y Hoffa representaba un riesgo. Sabían que su regreso al poder podía desestabilizar los acuerdos que habían establecido con Fitzsimmons. Hoffa comenzó una intensa campaña para recuperar su puesto. Habló con antiguos aliados, presionó a miembros del sindicato y buscó el apoyo de viejos contactos en el mundo sindical y político. Pero también se encontró con advertencias. Sus antiguos amigos de la mafia, como Tony Provenzano y Anthony Giacalone, no estaban contentos con sus movimientos. En más de una ocasión le dijeron que se alejara del sindicato. Pero Hoffa, testarudo como siempre, no los escuchó. El 30 de julio de 1975, Hoffa salió de su casa en Detroit para reunirse con Tony Provenzano y Anthony Giacalone en el restaurante Matthew's Red Fox. Era una reunión que había esperado por mucho tiempo, un intento de negociar su regreso, pero nunca volvió a ser visto con vida. Su auto apareció en el estacionamiento del restaurante, pero no había rastro de él. Las investigaciones comenzaron de inmediato, pero ningún testigo vio qué pasó realmente. Era como si Jimmy Hoffa hubiera desaparecido en el aire. La desaparición de Hoffa marcó el final de una era. El hombre que había dominado el sindicalismo estadounidense, que había desafiado al gobierno y jugado con la mafia, había sido eliminado. ¿Pero por quién? Capítulo 4. La desaparición. El 30 de julio de 1975, Jimmy Hoffa salió de su casa con la intención de recuperar su poder. Llevaba décadas enfrentando al gobierno, a sus enemigos sindicales y a la mafia, pero aquel día, sin saberlo, caminaba hacia su destino final. Un hombre con su inteligencia y experiencia nunca habría caído en una trampa, a menos que confiara en las personas equivocadas. Esa tarde, Hoffa vestía una camisa de manga corta y pantalón oscuro. Su Rolex brillaba en la muñeca mientras miraba el reloj con impaciencia. Estaba inquieto. Había pasado la mañana esperando una confirmación para su reunión con Tony Provenzano y Anthony Giacalone, dos viejos conocidos. Provenzano, un líder sindical con fuertes lazos con la mafia, había sido su aliado y luego su enemigo. Giacalone, un capo de Detroit, servía como intermediario en ese encuentro. Pero las horas pasaban y la llamada nunca llegaba. Josephine Hoffa, su esposa, lo observaba desde la cocina con una expresión de preocupación. No era la primera vez que su marido se reunía con personas peligrosas, pero esta vez tenía un mal presentimiento. Hoffa tomó sus llaves y, sin mirar atrás, salió de casa. Subió a su Cadillac verde, encendió el motor y se dirigió al restaurante Matthew's Red Fox en los suburbios de Detroit. El estacionamiento del restaurante estaba tranquilo. Hoffa llegó a las 14:00 y, como era costumbre, fue puntual. Se bajó del auto y apoyó la espalda contra el capó, encendiendo un cigarro. Miró su reloj. 14, 5, 14, 10, 14, 15. Nadie aparecía. Frunció el ceño y revisó a su alrededor. Los clientes entraban y salían del restaurante sin prestarle atención, mientras él, el hombre que una vez había dominado el sindicato más poderoso de Estados Unidos, esperaba en vano. Pasaban los minutos y la impaciencia se convirtió en enojo. Hoffa no era alguien que tolerara la falta de respeto, y que lo dejaran esperando era una ofensa. Justo cuando estaba a punto de marcharse, un sedán oscuro se detuvo cerca de él. Desde el asiento trasero, una voz familiar llamó su atención. Hoffa se acercó, inclinó la cabeza y escuchó. Lo que escuchó debió parecerle convincente, porque, tras una breve pausa, abrió la puerta y subió al auto. El sedán arrancó lentamente y desapareció entre el tráfico. Nunca más se le volvió a ver con vida. Esa noche, su esposa Josephine esperaba su regreso inquieta. Pasaban las horas y Jimmy no llamaba. Algo no estaba bien. A las 19:00,
Tomó el teléfono y marcó a varios contactos de su esposo. Nadie sabía nada. Intentó con Chucky O'Brien, su ahijado y hombre de confianza, quien negó haber visto a Jimmy ese día. Sin embargo, su comportamiento levantó sospechas. Finalmente, llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron al restaurante, encontraron el Cadillac verde de Hoffa intacto en el estacionamiento, cerrado, sin señales de lucha, como si su dueño simplemente hubiera desaparecido en el aire. Testigos recordaban haberlo visto esperando fuera del restaurante, pero nadie supo decir a dónde fue. Algunos mencionaron un auto negro alejándose, pero los detalles eran vagos. La noticia explotó en los medios. Jimmy Hoffa ha desaparecido. Durante los siguientes días, la policía y el FBI lanzaron una cacería desesperada. Se interrogó a mafiosos, sindicalistas y empresarios. Se excavaron terrenos, se rastrearon llamadas, pero el resultado fue el mismo: nada. Los agentes siguieron pistas en Nueva Jersey, Detroit y Florida, pero cada vez que parecían acercarse a la verdad, el rastro se enfriaba. Los sospechosos clave, como Provenzano y Yacalón, negaron haber visto a Hoffa ese día. La mafia guardaba silencio, y aquellos que sabían la verdad preferían llevarse el secreto a la tumba. Capítulo 5. Teorías y legado. Desde la desaparición de Jimmy Hoffa, el 30 de julio de 1975, innumerables teorías han intentado desentrañar su destino. A lo largo de las décadas, investigadores, periodistas y entusiastas han seguido pistas que van desde lo plausible hasta lo extravagante, pero el misterio persiste. Teorías sobre su desaparición. Ejecución por la mafia. Una de las hipótesis más extendidas sugiere que Hoffa fue asesinado por la mafia debido a sus intentos de retomar el control del sindicato de camioneros, desafiando a figuras del crimen organizado con las que previamente había colaborado. Según Richard D. Eisman Kuklinski, antiguo mafioso, el cuerpo de Hoffa fue llevado a una acerera en Detroit, donde lo desmembraron y lo arrojaron a un horno industrial, reduciendo su cadáver a cenizas en minutos. Intervención gubernamental. Algunos especulan que agencias gubernamentales, como el FBI, pudieron haber estado involucradas en su desaparición para frenar su creciente influencia y conexiones con actividades ilícitas. Nuevas investigaciones. En noviembre de 2021, el FBI llevó a cabo una búsqueda en un antiguo vertedero debajo del puente Pulaski Skyway en Jersey City, Nueva Jersey, tras recibir información de que Hoffa podría estar enterrado allí. Sin embargo, la excavación no arrojó resultados concluyentes. Teoría del estadio de béisbol. En 2024, un grupo de investigadores independientes, conocido como The Case Breakers, propuso que los restos de Hoffa podrían estar enterrados bajo la tercera base del demolido Milwaukee County Stadium en Wisconsin. Esta teoría se basó en una carta dejada por un ex policía corrupto, Harold Walters, implicado en la desaparición de Hoffa. Utilizando radar de penetración terrestre y perros detectores de cadáveres, identificaron anomalías en el terreno que podrían indicar la presencia de restos humanos. A pesar de estos hallazgos, el FBI aún no ha autorizado una excavación en el sitio. Legado de Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa dejó un legado tan poderoso como controvertido. Como líder de la Hermandad Internacional de Camioneros, IBT, transformó el sindicato en una de las organizaciones laborales más influyentes de Estados Unidos, luchando por mejores salarios y condiciones para los trabajadores. Sin embargo, su asociación con actividades criminales y su misteriosa desaparición han ensombrecido su reputación. Uno de los mayores logros de Hoffa fue la creación del Contrato Nacional de Camioneros en 1964. Antes de esto, los acuerdos sindicales eran fragmentados y variaban según el estado o la ciudad, lo que generaba desigualdades en salarios y condiciones laborales. Hoffa logró unificar más de 400 contratos locales en un solo acuerdo, garantizando salarios justos, beneficios y condiciones de trabajo equitativas para los camioneros de todo el país. Bajo la administración de Hoffa, los Teamsters lograron avances en beneficios para los trabajadores, incluyendo fondo de pensiones sólido. Hoffa impulsó la creación de un fondo de pensiones multimillonario para los miembros del sindicato. Aunque su administración del fondo fue polémica debido a los préstamos que concedió a la mafia, el hecho es que permitió a miles de trabajadores retirarse con seguridad financiera. Seguro de salud. Bajo su liderazgo, se negociaron paquetes de seguro médico y compensaciones por accidentes laborales. Derecho a huelga y negociación colectiva.
La historia de Jimmy Hoffa continúa siendo objeto de debates, inspirando películas, documentales y libros. Su desaparición permanece como una de las incógnitas más intrigantes de la historia estadounidense, simbolizando la compleja intersección entre el poder sindical, el crimen organizado y la política. ¿Y tú, qué crees que pasó con Jimmy Hoffa? ¿Fue asesinado por la mafia? ¿Lo desapareció el gobierno? ¿O sigue oculto en algún lugar del mundo? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete para más historias impactantes y nos vemos en el próximo video.